Pánico en Wall Street. ¿Qué pasó en la Casa Blanca? Bueno, el primer título es Pánico en Wall Street porque esto es de alguna forma lo que está detrás de todo lo que está pasando, ¿no? El pánico en Wall Street por una victoria rusa en Ucrania que para ellos es inaceptable y que creen que marca pues el final del mundo unipolar, la pérdida, por lo tanto, del control del mundo y probablemente también la pérdida del control de Europa y de Estados Unidos, ¿no? Bueno, lo que ha pasado en la Casa Blanca realmente ha sido espectacular, ¿no? Algo inédito en la diplomacia mundial. No sé si alguien acabará encontrando algún caso comparable, pero todas las impresiones en que algo similar no ha pasado jamás en la diplomacia mundial, ni siquiera en periodos de guerra mundial. Bien, nos dice Isla On lo siguiente, ¿no? No sé si esto es una representación teatral, porque dudo mucho que la soberbia lleve a Zelensky a la estupidez, ni que Trump permita que las cosas lleguen a este punto. El ucraniano ya vendió su país hace tiempo y lo revenderá todas las veces que sea necesario. Los pueblos y los territorios son moneda de cambio para sus gobernantes en todos los lugares. Bueno, luego vamos a comentar si puede haber o no una representación. Sí, y puede haberla habido por las dos partes, evidentemente. Por las dos partes. En la propia conversación, el mismo Donald Trump ya dice, si os fijáis en el vídeo, que es importante que el pueblo norteamericano escuche los argumentos, sepa lo que está sucediendo y que por eso ha permitido que la conversación o que ese tipo de conversación se prolongue, ¿no? Bueno, vamos a ver. Es interesante que veamos quizás dos o tres aspectos independientemente del contexto del que luego hablamos, es interesante que veamos algunos aspectos de este debate. But he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? Esto es interesante, porque, claro, se le ha hablado de la importancia de que, dado las circunstancias y que la guerra está perdida para Ucrania, de intentar la vía diplomática para solucionar el problema. Y, claro, Zelensky utiliza pues, agravios anteriores que, evidentemente, las dos partes pueden tenerlos para argumentar ¿qué tipo de diplomacia dices que funciona? ¿De qué diplomacia me estás hablando? Si no tiene sentido con esta gente a la que aparentemente odio, ¿no? Y está diciendo no a la diplomacia, no a la negociación, no a ningún tipo de acuerdo, ¿no? Esto es muy significativo, ¿no? Porque él mismo se está desmarcando de cualquier tipo de acuerdo, ¿no? Está en una posición de odio o de agresividad. Yo diría que es agresividad más que odio porque detrás de Zelensky hay mucho más de lo que parece. Ya hicimos un vídeo hace unos días, si recordáis, que decíamos cuidado con Zelensky, porque esa forma de actuar, esa agresividad, esa forma de dar órdenes a todos los países, responde a que está perfectamente apoyado, digamos, por la mafia corporativa. Entonces, no es simplemente una cuestión de sentimientos personales, sino de que esa estrategia le ha funcionado y está muy bien apoyado para defender los intereses no de Ucrania, sino de esa mafia corporativa que está interesada en seguir la guerra a toda costa, porque su objetivo es neutralizar a Rusia y porque están convencidos de que el que Rusia gane la guerra es para ellos inaceptable, es el fin. Bueno, esto creo que es muy interesante, ¿no? Luego vamos al 4.12. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. Esto es muy interesante. Estás jugando con la vida de millones de personas, estás apostando por la Tercera Guerra Mundial, le dice Donald Trump, porque esta es la cuestión clave. Es decir, frente a la derrota frente a Rusia, hay dos tipos de estrategias.
Una es la estrategia que está siguiendo Donald Trump, que es decir, bueno, vamos a negociar el final de la guerra con Rusia, que es el que la ha ganado de la mejor forma posible. Vamos a negociar, si queréis, al final va a ser una rendición o capitulación, pero que no se le llamará así, ¿no? Y por otro lado, están los que dicen, para mí, sí, Rusia ha ganado la guerra, pero para mí esto es inaceptable, luego la única solución es una escalada. Y eso es por lo que están apostando las fuerzas que están detrás de Zelensky. Una escalada que es, al final, apostar por la muerte de millones de personas y apostando por la Tercera Guerra Mundial. Esa es la apuesta que estaba haciendo también el gobierno anterior de Estados Unidos, que están haciendo los líderes europeos y que está haciendo Zelensky. Dicen, ¿cómo salimos de esta? Con una guerra mundial. Bien. Esto. Bueno, aquí Trump le reprocha esa forma de actuar, de quiero esto, quiero lo otro, quiero lo de más allá, en diplomacia, con un país que está solo pidiendo, que no tiene nada que ofrecer, quiero esto, dando órdenes. Es que esta ha sido la forma de actuar de Zelensky y que como consecuencia de que todo el mundo sabe a quién tiene detrás, los que están dentro de ese ámbito de la mafia corporativa, pues le han obedecido, ¿no? Entonces, vamos a ver, Donald Trump le reprocha esa forma de actuar, de quiero esto, dice... And I wanted this, look... 07... You're running low on soldiers. Listen, you're running low on soldiers. It would be a damn good thing. And then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go, and I wanted this. No quiero un alto el fuego, no quiero un alto el fuego, no quiero un alto el fuego. Esta es la cuestión. Es que esa es la posición. Y es una posición... Bueno, vamos a dejarlo aquí. Es una posición que no tiene absolutamente nada que ver con los intereses de Ucrania. Y esto es a Ucrania, que es el que está perdiendo, el que ha perdido la guerra de desgaste, es al que le interesa un alto el fuego para recomponer fuerzas, es a Rusia al que no le interesa. Pero este hombre no está trabajando por los intereses de Ucrania, está trabajando por los intereses, ya digo, de esa mafia corporativa, ¿no? Bueno, entonces, detrás de todo esto, ¿qué puede haber? Pues probablemente hay una escenificación, las dos partes han intentado una escenificación, porque Zelensky no quiere llegar a acuerdos, y entonces, bueno, le interesa pues escenificar de una forma u otra una ruptura. Y Trump quiere escenificar también las razones de esa ruptura, ¿no? Y cómo pues Ucrania o Zelensky está en una posición en contra de negociaciones, en contra de alto el fuego, ¿no? Que hace imposible llegar a acuerdos con él. Bien. Yo creo que esto es lo importante, pues lo que podemos decir así. El primer día, vamos a ver cuáles son las consecuencias de esto, pero son consecuencias probablemente previstas ya en las negociaciones anteriores. Si esto realmente va en serio, se tendría que trasladar a un recorte drástico de las ayudas de Estados Unidos que le hacen posible a Ucrania prolongar la guerra. Es decir, la guerra de desgaste está ganada por Rusia, pero que eso ya se traslade al colapso definitivo puede ser cosa de un año, salvo que Estados Unidos tome una posición activa en reducir estas ayudas, que son ayudas económicas, ayudas en provisión de armamento, ayudas en inteligencia, que es fundamental para las operaciones militares, y ayudas en conexiones satelitales. Bueno, vamos a ver si esto se produce o no durante los próximos días o semanas. Bien, dejaros preguntas o comentarios y no os olvidéis de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos. Un saludo.